Esto ocurrió en 1892 en un pequeño pueblo cercano a Viena, Austria. Un lugar que el tiempo ha olvidado, donde las sombras de la historia se entrelazan con el silencio de las piedras. Sus calles, antaño bulliciosas con el eco de la vida, hoy yacen empedradas y desiertas, flanqueadas por casas de madera cuyas ventanas, ciegas, parecen observar un mundo que ya no les pertenece. Con el paso de los inviernos, el susurro del viento se convirtió en su único habitante, y aquel vibrante corazón se sumió en un silencio absoluto, un silencio pesado, casi opresivo, que aún hoy parece guardar secretos. En el centro de este pueblo, en una de esas casas de tejados inclinados y fachadas de madera oscura, vivía la familia Reichenbach. Un nombre que, en aquel entonces, evocaba una imagen de rectitud y decoro. Eran, a ojos de la comunidad, el epítome de la tranquilidad y las buenas costumbres. El padre, Johann Reichenbach, un hombre de negocios discretos, siempre vestía con pulcritud y portaba una expresión seria, casi distante. Su esposa, Elara, era la personificación de la gracia vienesa, una figura etérea que mantenía el hogar con una elegancia silenciosa. Tenían 2 hijos, el joven Elías, el primogénito, poseedor de una mente curiosa y una naturaleza introspectiva, y la pequeña Greta, una niña de risa fácil y ojos vivaces, ajena aún a las complejidades del mundo. La vida de los Reichenbach transcurría en una rutina inalterable, marcada por el repicar de las campanas del pueblo y el aroma a pan recién horneado que se colaba por las rendijas de las casas. Una vida que parecía tejerse con hilos de seda, suave y sin nudos. Sin embargo, como bien sabemos, las apariencias a menudo son el velo más grueso que oculta las verdades más oscuras. Detrás de la pulcritud y el orden, se gestaba una historia, un eco de decisiones pasadas que aguardaba pacientemente el momento de manifestarse. Sonido, crujido de madera, quizás una puerta abriéndose lentamente en la. Fue una noche de otoño, de esas en las que el aire se vuelve frío y la niebla se arrastra como un fantasma por los callejones, cuando el velo comenzó a deshilacharse. Elías, el hijo mayor, un alma inquieta que a menudo buscaba refugio en el mundo de los libros y los objetos olvidados, se encontraba en el desván. El desván, para Elías, no era solo un almacén de trastos viejos, sino un santuario polvoriento de historias y recuerdos, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Estaba absorto en la tarea de organizar viejos documentos y cartas de la familia, una tarea monótona que había asumido por iniciativa propia, buscando quizás una conexión con el pasado de sus ancestros. Entre los pesados baúles de roble y las cajas de cartón descoloridas por los años, encontró un pequeño cajón de madera, de un ébano tan oscuro que absorbía la poca luz que se filtraba por la ventana. No era un cajón común, su artesanía, aunque sencilla, delataba una intención de discreción. Al intentar abrirlo, notó una resistencia inusual. No era la madera hinchada por la humedad o un mecanismo atascado, sino algo más, deliberado. Con una mezcla de curiosidad y la intuición de que había tropezado con algo más que un simple compartimento, Elías aplicó una ligera presión en el fondo del cajón. Un leve, casi imperceptible clic resonó en el silencio del desván, y el fondo se desplazó, revelando un espacio oculto. Un doble fondo. Yace allí, aplastada por el peso de los años y el secreto, una carta. Una carta que no debía ser encontrada. Su papel, de un pergamino amarillento y quebradizo, susurró al tacto, como si se deshiciera bajo la yema de sus dedos. La carta estaba doblada con una precisión que delataba la urgencia de su ocultación, pero el tiempo y la humedad habían hecho mella en ella. La tinta, de un negro profundo que ahora se había tornado en un tenue color sepia, casi se había borrado en algunos fragmentos, como si las propias palabras intentaran huir de la luz. Estaba dirigida a su madre, para mi querida Elara, rezaba el encabezado, escrito con una letra temblorosa, casi ilegible, que Elías no reconoció de inmediato. Era una caligrafía que delataba no solo la vejez de la misiva, sino también una profunda agitación, una mano que dudaba, que temblaba, que temía.
Con el corazón latiéndole con una mezcla de emoción y presentimiento, Elías desdobló la carta con sumo cuidado. La luz de la lámpara de aceite que lo acompañaba danzaba sobre las palabras, revelando los secretos que el papel había guardado por décadas. A medida que sus ojos recorrían las líneas, una punzada de confusión inicial dio paso a un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. Rápidamente notó que no era una carta de amor, de esas que su padre solía escribir a su madre en sus viajes de negocios, llenas de afecto y planes de futuro. Tampoco era una carta de negocios, con sus cifras y transacciones impersonales. No. Lo que sostenía en sus manos era algo mucho más perturbador. Una confesión. Las primeras frases eran crípticas, veladas en un lenguaje que parecía querer ocultar la verdad incluso mientras la revelaba. Hablaba de decisiones difíciles, de sacrificios por el porvenir de la familia, de una oportunidad única que había llegado en un momento de desesperación. Elías frunció el ceño, su mente joven tratando de dar sentido a aquellas palabras ominosas. ¿Qué sacrificio? ¿Qué desesperación? Su familia siempre había gozado de una posición desahogada, de una aparente estabilidad inquebrantable. Pero luego, las palabras se volvieron más claras, la tinta más definida, como si la verdad no pudiera ser contenida por más tiempo. La carta hablaba de un pacto. Un pacto hecho con un hombre de ropas oscuras. Un individuo cuya descripción era vaga, casi fantasmal, pero cuya presencia en el texto irradiaba una malevolencia palpable. Un hombre que había ofrecido una solución a los problemas, una senda hacia la prosperidad ilimitada, hacia un futuro de abundancia que la familia Reichenbach nunca antes había conocido. Pero cada pacto tiene su precio. Y este precio era la vida. La vida de un primogénito. Un intercambio oscuro, un trueque abominable entre la riqueza material y el alma de un inocente. Elías sintió un nudo en el estómago, un frío que no provenía del aire del desván, sino de la gélida comprensión que comenzaba a apoderarse de su mente. Sus ojos se fijaron en la firma, temblorosa, casi ilegible, pero inconfundible ahora que la verdad se revelaba. Era la caligrafía de su propio padre, Johann Reichenbach. El mundo pareció colapsar alrededor de Elías. El aire se volvió denso, irrespirable. La verdad, brutal y despiadada, lo golpeó con la fuerza de un rayo. Él era el primogénito. Su propia existencia, su vida, había sido el pago. Un grito ahogado escapó de sus labios, una exhalación de horror y desesperación que se perdió en el silencio del desván. La carta cayó de sus manos temblorosas, el papel amarillento flotando como una hoja muerta antes de posarse suavemente sobre el suelo polvoriento, la confesión de un pecado ancestral ahora al descubierto. Desde esa noche, la vida de Elías Reichenbach dejó de ser la misma. La carta, aunque ya no en sus manos, se había impreso a fuego en su mente, sus palabras resonando en cada fibra de su ser. El hogar, que antes había sido un refugio de paz, se transformó en una prisión de sombras y susurros. El sueño, que antes llegaba con la dulzura del cansancio, se convirtió en una tortura. Cada vez que el agotamiento lo vencía y se atrevía a cerrar los ojos, los sonidos de la casa se magnificaban, se distorsionaban, se transformaban en una orquesta macabra de la paranoia. Escuchaba pasos. Pasos lentos, deliberados, arrastrándose por el pasillo fuera de su habitación. Un crujido de la madera, una fricción suave que no pertenecía al envejecer natural de la casa, sino a la insistencia de una presencia. Al principio, Elías intentó convencerse de que era el viento o los ratones que anidaban en las paredes. Pero el patrón, la cadencia, el ritmo, eran demasiado humanos, demasiado intencionados. Luego, venía el sonido de la puerta. Su propia puerta, que se abría y cerraba con un crujido suave y prolongado, como si una mano invisible deslizara el picaporte y empujara la madera lentamente, solo para cerrarla de nuevo. Y no una, sino varias veces.
Una y otra vez, a intervalos irregulares, la puerta de su habitación, que él se aseguraba de cerrar con llave antes de intentar conciliar el sueño, se abría y cerraba, revelando solo la oscuridad del pasillo. La misma oscuridad de la que provenían los pasos. La mente de Elías, antes lúcida y curiosa, comenzó a desdibujarse en un tormento de insomnio y terror. Las mañanas lo encontraban pálido, con los ojos hundidos, su juventud desvaneciéndose bajo el peso de la confesión y la intrusión nocturna. De día, la casa parecía normal, pero la tranquilidad era una farsa. Cada sombra se alargaba, cada rincón parecía ocultar una mirada. Miraba a su padre con nuevos ojos, con una mezcla de horror y traición, incapaz de comprender la magnitud de su acto. Miraba a su pequeña hermana, Greta, con una tristeza profunda, sabiendo que su vida, quizás, también estaba en peligro, o que al menos, su inocencia se desmoronaría ante la verdad del pacto. El silencio del pueblo, que antes le había parecido melancólico, ahora le resultaba siniestro. Las calles empedradas, que antes invitaban a paseos reflexivos, ahora parecían resonar con los ecos de pasos que solo él podía escuchar, incluso a plena luz del día. La sombra de aquel hombre de ropas oscuras se cernía sobre él, una figura sin rostro tejida con la angustia de un trato ancestral. Dicen que la carta sigue allí. O quizás no la carta en sí, sino su maldición, su impronta etérea, esperando a ser leída por alguien más. Escondida en algún doble fondo de la casa Reichenbach, o quizás en el subconsciente colectivo del pueblo, una leyenda susurrada que se niega a morir. Y que quien la lea, quien tenga la osadía o la desgracia de desentrañar sus palabras moribundas, también escuchará esos pasos. No serán los pasos de los vivos, ni el crujido de una madera vieja. Serán los pasos del pacto, los pasos del cobro, acercándose lentamente en la oscuridad, un recordatorio sombrío de que ciertos tratos nunca se rompen, y que el precio de la prosperidad puede ser un tormento eterno. Un recordatorio de que, a veces, la verdad es el monstruo más terrible de todos, esperando en las sombras, aguardando para reclamar lo que le fue prometido. Y una vez que la escuchas, esos pasos, jamás se detienen. Música ambiental, se intensifica brevemente con un crescendo sombrío, luego se desvanece lentamente hasta el silencio absoluto, dejando solo un eco final. Narrador. Los días se arrastraban para Elías en una espiral descendente de paranoia y agotamiento. La luz del sol se había vuelto una burla, incapaz de disipar las sombras que ahora habitaban no solo los rincones de la casa, sino también los de su propia mente. Dejaba de comer con regularidad, su apetito eclipsado por un nudo constante en el estómago. Su madre, Elara, una mujer acostumbrada a la serenidad de su hijo, comenzó a notar el cambio. Sus preguntas, inicialmente tiernas y preocupadas, se volvieron más insistentes, aunque Elías solo ofrecía evasivas, una tos o un vago malestar. ¿Cómo podría explicarle la verdad? ¿Cómo confesar que la base de su prosperidad familiar era un pacto tan oscuro, que el primogénito de la casa había sido una moneda de cambio? Los ojos de Elara, antaño un reflejo de calma, ahora portaban una velada inquietud, como si el malestar de su hijo resonara con una melodía que ella, o alguna parte de ella, conocía. A veces, Elías la sorprendía observándolo con una intensidad inusual, una mirada que parecía sondear las profundidades de su angustia, buscando la raíz de su tormento. ¿Sabía ella de la carta? ¿Era cómplice, o quizás una víctima más de la desesperación de Johann? La pregunta lo carcomía. Su padre, Johann, continuaba con su rutina con una frialdad casi mecánica. El hombre de negocios, impecable en su vestimenta, inquebrantable en su compostura, parecía una figura tallada en hielo. Pero Elías, ahora dotado de una nueva y terrible perspectiva, percibía cada gesto, cada silencio de Johann, como una pieza de un rompecabezas macabro. La prosperidad que les rodeaba, los finos muebles, las comidas abundantes, la ropa de seda, todo parecía teñido con el color de la sangre, el eco de un sacrificio. El mismo aroma a pan recién horneado que antes había traído consuelo, ahora le parecía rancio, opresivo, como el aliento de una cripta. La casa,
que antaño había sido un refugio de paz, se había convertido en una trampa. Elías intentó buscar consuelo en los viejos tomos de la biblioteca familiar, buscando en sus páginas algún indicio, alguna historia de pactos con sombras, de hombres de ropas oscuras. Encontró cuentos populares, supersticiones, advertencias veladas sobre lo que no debe invocarse, sobre tratos que se pagan con el alma. Cada palabra resonaba con la confesión de la carta, como si el folclore de Austria se hubiera materializado en el corazón de su propio hogar. Los pasos nocturnos se volvieron más audaces, más insistentes. Ya no eran solo arrastres lejanos. Ahora, a veces, parecían detenerse justo fuera de su puerta, acompañados por un jadeo apenas audible, como el aliento de una criatura hambrienta al otro lado. El crujido de la puerta se hacía más prolongado, el roce de la madera contra el marco, un gemido lento y agonizante. Elías comenzaba a ver sombras moverse en la periferia de su visión, figuras indistintas que se desvanecían al mirarlas directamente, pero que dejaban una estela de frío y pavor. Una tarde, mientras intentaba concentrarse en un libro de historia, un frío gélido invadió su habitación, a pesar de que la chimenea crepitaba con fuerza. Los vellos de su nuca se erizaron. Elías levantó la vista y vio cómo la pequeña figura de Greta, su hermana, jugaba inocentemente con sus muñecas en la alfombra, ajena a la repentina caída de la temperatura. Pero en el espejo de tocador de su madre, que reflejaba un rincón oscuro de la habitación, una silueta se delineó por un instante, alta y delgada, con una forma que parecía absorber la luz. Era el hombre de ropas oscuras. La visión duró solo un segundo antes de desvanecerse, dejando a Elías con el corazón martilleando en el pecho y el aliento atrapado en la garganta. ¿Lo había imaginado? ¿O la presencia se manifestaba ahora incluso a la luz del día? Desde ese instante, su atención se centró aún más en Greta. Su inocencia era un dolor, un constante recordatorio de la vulnerabilidad de la vida que había sido ofrecida. Elías comenzó a cuidarla con una devoción febril, acompañándola a todas partes, temiendo que el hombre de ropas oscuras pudiera manifestarse para reclamar su debido. Observaba a sus padres con una mezcla de recelo y desesperación. Johann mantenía su fachada, pero Elías notaba que sus ojos se posaban en Greta con una intensidad que antes no había existido, una mezcla de afecto y culpa. ¿O era miedo? Elara, por su parte, parecía sumirse en una melancolía cada vez más profunda. A menudo la encontraba sentada junto a la ventana, la mirada perdida en la distancia, sus manos entrelazadas en un gesto de quietud dolorosa. Susurros. Elías comenzó a escuchar susurros en las noches, débiles y sin forma, que parecían provenir de la habitación de sus padres. No eran palabras discernibles, solo una corriente baja de voces, como si estuvieran discutiendo o confabulando, pero con un tono que helaba la sangre. La búsqueda de Elías se volvió frenética. Recorrió el desván una y otra vez, buscando más cajones de doble fondo, más cartas ocultas. Encontró viejos diarios de contabilidad de su padre, cuadernos con cifras y tratos que se extendían por décadas y que, al principio, parecían corrientes. Pero al analizarlos con su nueva lente de terror, Elías empezó a notar patrones inquietantes. Picos de ingresos inexplicables en años específicos, seguidos de periodos de calma. Y siempre, un pequeño símbolo, casi ilegible, garabateado al margen de ciertas páginas, un ojo estilizado dentro de un triángulo, o una runa que no pertenecía a ningún alfabeto conocido. Una firma velada, un recordatorio del pacto. Comenzó a investigar la historia del pueblo. Visitó la antigua biblioteca de la iglesia, sus estantes repletos de polvorientos tomos y manuscritos medievales. Habló con los ancianos, aquellos que aún recordaban las viejas historias, las leyendas susurradas junto al fuego. Escuchó relatos de cosechas milagrosas seguidas de extrañas desapariciones, de fortunas repentinas que siempre terminaban en tragedias inexplicables, de niños primogénitos que habían muerto en circunstancias misteriosas a lo largo de los siglos. Nombres, fechas, detalles, se negaban a encajar, pero la sensación de un patrón recurrente era innegable.
La maldición no era solo de su familia, sino del propio pueblo, o al menos, de ciertas familias prominentes. Un día, mientras revisaba antiguos mapas de la región, Elías encontró un grabado de una ermita olvidada en las afueras del pueblo, en las profundidades de un bosque denso y sombrío. El mapa, de casi 2 siglos de antigüedad, mostraba la ermita marcada con el mismo símbolo que había visto en los diarios de su padre, el ojo dentro del triángulo. Una punzada de terror, mezclada con una macabra fascinación, lo invadió. ¿Podría ser ese el lugar donde se había forjado el pacto? ¿El santuario de la oscuridad del que su padre había hablado en la carta? La idea se arraigó en su mente. Debía ir. Debía descubrir la verdad, desentrañar los hilos del pacto antes de que fuera demasiado tarde. Antes de que el hombre de ropas oscuras viniera a reclamar no solo su vida, sino quizás también la de Greta. Preparó una mochila con provisiones, una linterna y una vieja brújula. No confió en nadie. La paranoia había erigido muros entre él y el resto del mundo. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Elías se deslizó fuera de la casa, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y una desesperada resolución. El bosque se cernía sobre él, oscuro y silencioso, los árboles viejos retorciéndose como dedos esqueléticos en el aire helado. Cada crujido de rama, cada susurro del viento, le hacía tensarse. Los caminos se volvieron borrosos, el rastro casi imperceptible. La ermita no estaba en ningún mapa moderno, y el tiempo había reclamado la senda que conducía a ella. Sin embargo, una fuerza inquebrantable lo empujaba hacia adelante, una mezcla de terror y la urgente necesidad de respuestas. Las horas se convirtieron en una eternidad mientras Elías se adentraba más y más en la espesura, el aire volviéndose más frío, el silencio más profundo, solo interrumpido por el golpeteo de su propio corazón. Finalmente, cuando el sol comenzaba a filtrarse débilmente entre las copas de los árboles, revelando una luz grisácea y etérea, Elías la encontró. O lo que quedaba de ella. Una ruina de piedra cubierta de musgo y enredaderas, casi engullida por el bosque. Los restos de una pequeña estructura, de la que solo quedaban muros derrumbados y un arco de entrada precariamente erguido. El aire alrededor era pesado, estancado, con un frío que no pertenecía al clima, sino a una presencia antigua y malévola. En el centro de lo que alguna vez fue el altar, había un pedestal de piedra cubierto con la misma runa del ojo dentro del triángulo. La piedra estaba desgastada por los siglos, pero la talla era inconfundible. Y sobre ella, como si el tiempo se hubiera negado a tocarla, un pequeño cuenco de obsidiana, de un negro tan profundo que parecía absorber la luz. En el fondo del cuenco, una mancha. Una mancha oscura y reseca que Elías, con un escalofrío de repulsión, reconoció como sangre. Antigua. Ritual. De repente, los susurros se hicieron más fuertes, no como voces humanas, sino como el murmullo de innumerables insectos, un coro inhumano que vibraba en el aire. Las sombras alrededor de la ermita comenzaron a alargarse y a danzar, a pesar de la luz tenue. Elías sintió un peso sobre su pecho, una presión invisible que le robaba el aliento. Vio las figuras, apenas delineadas por la luz del amanecer, emergiendo de entre los árboles. No eran formas sólidas, sino siluetas oscuras, como hombres sin sustancia, pero con ojos que brillaban con una luz rojiza y malévola. Eran los emisarios del hombre de ropas oscuras, los guardianes del pacto. Habían venido por él. Un terror primario se apoderó de Elías. No podía moverse. Estaba paralizado por la visión, por la comprensión de que había tropezado con una verdad que la humanidad no estaba destinada a conocer. Sintió una mano fría y etérea posarse en su hombro, una sensación de frío absoluto que le quemó la piel. Una voz, que no venía de ninguna dirección en particular sino de todas partes a la vez, resonó en su mente, una voz que no era humana, sino un eco del vacío, el primogénito. El precio ha sido cobrado. Y ahora, el ciclo se completa. El grito de Elías, esta vez, no fue ahogado.
Fue un alarido de puro horror que resonó en el silencio del bosque, un sonido que pocos recordarían, pero que se grabaría en la esencia misma de aquel lugar olvidado. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. En el pueblo, la desaparición de Elias Reichenbach fue un tema de conversación que duró lo que la memoria colectiva permitía. Johann y Elara, con rostros demacrados, organizaron búsquedas, pero el bosque, impenetrable y antiguo, no reveló sus secretos. La versión oficial fue un accidente, quizás una caída o un ataque de animales salvajes. Pero los ancianos del pueblo, aquellos que conocían las viejas historias, se miraban entre sí con ojos sabios y entristecidos, susurrando el nombre de los Reichenbach y la palabra pacto. Johann Reichenbach se volvió más taciturno, más distante, un hombre consumido por una culpa silenciosa que se manifestaba en sus ojos sombríos y en el temblor ocasional de sus manos. Elara, por su parte, se marchitó. La gracia vienesa que la definía se desvaneció, reemplazada por una sombra de mujer, sus días pasados en la quietud de la casa, su mirada siempre perdida en el horizonte. Como si esperara el regreso de un espectro o la confirmación de una tragedia. La pequeña Greta, aún ajena a la oscuridad que envolvía a su familia, siguió creciendo en la casa Reichenbach, pero el brillo de sus ojos, antes tan vivaz, parecía opacarse con el paso del tiempo. Comenzó a hablar consigo misma en las noches, a describir a un amigo invisible que la visitaba. Un amigo que se escondía en las sombras y susurraba cosas que ella no podía comprender. Y a veces, cuando nadie la veía, se la oía murmurar una frase extraña, una secuencia de palabras que resonaban con el eco de un trato olvidado: la promesa debe cumplirse, el precio ser pagado. El tiempo continuó su inexorable marcha. La familia Reichenbach, sin Elías, continuó prosperando. El negocio de Johann se expandió de maneras inexplicables, sus inversiones siempre fructíferas, sus decisiones siempre correctas, como si una mano invisible guiara su destino, asegurando la riqueza a cambio de algo. Pero la prosperidad venía acompañada de un vacío, de una tristeza silenciosa que impregnaba los muros de la casa, una helada sensación que contrastaba con el calor de las chimeneas y la abundancia de sus arcas. Los pasos en el pasillo, el crujido de la puerta de Elías, no cesaron. Algunos sirvientes que se atrevían a pasar la noche en la casa juraban haberlos escuchado, y pronto, nadie quería quedarse. La reputación de la casa Reichenbach, antes de rectitud, se fue transformando en la de un lugar inquietante, un sitio donde el aire era pesado y las sombras parecían tener vida propia. La gente del pueblo evitaba pasar por las calles empedradas cercanas a la casa después del anochecer, una superstición que nacía de la desaparición de Elías y de los extraños rumores que circulaban. Los años pasaron y la casa Reichenbach, una vez símbolo de prosperidad, se vació de vida. Johann y Elara, envejecidos y marcados por el dolor y el secreto, desaparecieron de la vista pública, sus finales envueltos en el misterio. Greta, la pequeña Greta, creció y se convirtió en una mujer joven, pero la sombra de la casa y la ausencia de su hermano la habían transformado. Sus risas se volvieron raras, sus ojos, melancólicos y distantes. Se rumoreaba que hablaba con fantasmas, que veía cosas que otros no podían ver, y que el amigo invisible de su infancia nunca la había abandonado del todo. La casa quedó en silencio absoluto, un monumento al pacto no pagado, un santuario de la verdad que no debía ser leída. Las ventanas, ahora realmente ciegas, observan las calles empedradas, que, con el paso del tiempo, quedaron en un silencio aún más profundo, un eco de la maldición que se negaba a extinguirse. El polvo se acumuló, las maderas crujieron y se pudrieron, pero la presencia del hombre de ropas oscuras y los ecos de los pasos de Elías, jamás abandonaron el lugar. Se dice que la maldición de la carta no solo afectó a la familia Reichenbach, sino que impregnó el propio suelo del pueblo. Las cosechas comenzaron a fallar, el ganado a enfermar, y una extraña melancolía se apoderó de sus habitantes. Los nacimientos disminuyeron, y aquellos niños que venían al mundo a menudo nacían con una marca extraña, un lunar con forma de ojo en el interior de su muñeca, un sutil recordatorio de la vigilancia de la entidad.
Las desapariciones continuaron, selectivas, silenciosas, afectando siempre a los primogénitos de familias que, de alguna manera, estaban conectadas con la fortuna de los Reichenbach. Greta, la hija menor de los Reichenbach, no era una primogénita, no portaba la marca visible del ojo en el triángulo de la misma manera que Elías o los otros. Sin embargo, su conexión con la tragedia de su hermano, con el silencio de sus padres y con el aire opresivo de la casa, la ató a la maldición de una forma diferente, quizás más sutil, pero igualmente insidiosa. Su amigo invisible de la infancia no era un compañero de juegos imaginario, era la presencia constante y persistente de la sombra, que se había posado sobre ella como una telaraña gélida, no para consumirla, sino para observarla, para susurrarle, para ser un recordatorio constante de su destino familiar. A medida que Greta crecía, sus risas se volvieron más infrecuentes, sus ojos, antes luminosos, ahora cargaban una melancolía profunda e incomprensible. Intentó una vida normal. Abandonó el pueblo en su juventud, buscando la efervescencia de Viena, un contraste con el silencio que había marcado su infancia. Se enamoró, se casó con un joven mercader, y por un tiempo, pareció que la maldición de los Reichenbach no la seguiría. Pero la sombra no olvida, y sus tentáculos eran largos. Greta comenzó a experimentar los pasos en su propia casa de Viena, al principio de forma esporádica, luego con una frecuencia alarmante. Eran los mismos pasos lentos y arrastrados que Elías había descrito, y el crujido inconfundible de una puerta que se abría y cerraba. La voz, el susurro que su amigo invisible solía pronunciar en su infancia, ahora se manifestaba con mayor claridad, llamándola por nombres extraños, antiguos, nombres que resonaban con la esencia de la entidad. Las visiones de sombra se volvieron más vívidas, figuras altas y delgadas que se cernían en la periferia de su visión, sus ojos brillando con una luz rojiza. Su esposo, un hombre práctico y racional, atribuyó sus síntomas a la melancolía y a los nervios femeninos, una aflicción común en la época. No podía comprender el horror que la consumía. Greta intentó contárselo, balbuceando sobre un pacto, sobre una carta, sobre un hermano desaparecido y un hombre de ropas oscuras. Su esposo la miró con preocupación, y pronto, los médicos le recetaron sedantes y curas de descanso. La maldición la perseguía. La sombra no la reclamaba como un primogénito, pero la usaba como un punto de contacto, un canal de tormento. Le mostraba visiones de Elías, atrapado en una oscuridad eterna, su alma sujeta a la voluntad de la entidad. Le susurraba secretos familiares, pecados ocultos, verdades que solo el pacto conocía, llevando a Greta al borde de la locura. La prosperidad de su esposo, que al principio parecía una bendición, se volvió una carga. Era una fortuna que crecía de forma inexplicable, de la misma manera que la de los Reichenbach, un recordatorio constante de la deuda. Greta nunca tuvo hijos. La maldición, de alguna manera, la había vuelto estéril, o quizás fue una elección inconsciente, un acto desesperado para romper la cadena, para asegurarse de que ninguna vida inocente más fuera reclamada por el pacto. Su vida adulta fue una existencia solitaria, a pesar de estar casada, una constante batalla contra una presencia invisible que la acechaba. Se obsesionó con los ocultistas, los charlatanes, los clérigos desesperados, buscando cualquier rito, cualquier exorcismo que pudiera liberarla. Pero nada funcionaba. La sombra era demasiado antigua, demasiado arraigada. Regresó a su pueblo natal en sus últimos años, a la casa Reichenbach, ahora en ruinas. No por nostalgia, sino por una fatal atracción, una necesidad de enfrentarse a lo que la había consumido a ella y a su familia. Los pocos habitantes que quedaban la veían como una excéntrica, una mujer que hablaba consigo misma y se paseaba por las calles empedradas como un fantasma. Murió en la casa de su infancia, en la cama de su hermano Elías, con la mirada fija en el pasillo, susurrando palabras ininteligibles sobre pasos y la promesa. No hubo marca de ojo en ella, pero su alma, sin duda, había sido tocada, desgastada por la sombra persistente de la maldición de la carta. Su tormento fue un eco silencioso, una advertencia de que la sombra no solo reclama lo prometido,
sino que devora todo lo que está a su paso. Y así, el pueblo se convirtió en una mancha desdibujada en el mapa, un mero fantasma en la memoria de las regiones alpinas de Austria. El tiempo, el gran borrador, había casi pulverizado los restos de la tragedia Reichenbach, dejando solo el silencio y el viento como testigos de lo que alguna vez fue. Pero la historia, como un depredador paciente, acecha en los rincones más oscuros de la historia, esperando el momento de resurgir. Y a veces, una mente curiosa, impulsada por un deseo insaciable de conocimiento, tropieza con ella. Siglo XXI. Viena, Austria. Lejos de las calles empedradas y las casas de madera que cayeron en el olvido, en los pulcros y ordenados archivos de la Biblioteca Nacional Austriaca, una nueva historia comienza a tejerse. Aquí, entre volúmenes encuadernados en cuero y manuscritos antiguos, se mueve la doctora Evelyn Reed. Una mujer de mediana edad, con una mente tan afilada como su mirada inquisitiva, el cabello castaño recogido en un moño estricto y gafas que se deslizaban ocasionalmente por su nariz. Tan sumergida estaba en sus investigaciones. Evelyn no era una historiadora común, su especialidad era el folclore europeo y los fenómenos anómalos. Buscaba los susurros de lo inexplicable en los anales del pasado, las anomalías que la ciencia moderna aún no podía catalogar. Su fascinación por las leyendas locales y las desapariciones inexplicables la había llevado a los rincones más recónditos de los archivos. Días enteros pasaba inmersa en viejos periódicos microfilmados, registros de propiedades olvidados y correspondencia privada que había sido donada a la biblioteca a lo largo de los siglos. La mayoría eran lecturas monótonas, pero Evelyn sabía que en el mar de lo mundano a menudo se escondían perlas de lo extraordinario. Fue así como, entre una pila de documentos desordenados etiquetados simplemente como miscelánea rural, Baja Austria, encontró una caja de cedro. Dentro, cuidadosamente atados con un cordón deshilachado, un puñado de diarios personales. No tenían nombre en la portada, solo una fecha de inicio, 1890. Al abrirlos, la caligrafía, aunque fina y densa, le resultó extrañamente familiar por su época. Y el contenido, las primeras entradas eran prosaicas, el día a día de un joven de pueblo. Pero a medida que avanzaba, la prosa se volvía más febril, más angustiada. Hablaban de sombras, de ruidos nocturnos, de una carta. Y luego, un nombre apareció una y otra vez, Elias Reichenbach. Los ojos de Evelyn se abrieron de asombro. Había encontrado un tesoro, un relato de primera mano de una tragedia que el tiempo había intentado borrar. Elias Reichenbach. El nombre resonaba ahora con un eco distinto en su mente. Apenas había referencias a la desaparición de Elías en los registros oficiales que había consultado, solo una breve mención de un joven extraviado en el bosque. Pero lo que leía en esos diarios era mucho más que una simple desaparición. Era una espiral descendente hacia la locura, una crónica del terror. Evelyn devoró los diarios. Las descripciones de la casa, la familia, la revelación del pacto, el hombre de ropas oscuras, todo. Era la narrativa de un hombre que se desmoronaba bajo el peso de una verdad incomprensible. La mención de los pasos en el pasillo y el crujir de la puerta la dejó helada. La ermita en el bosque, el símbolo del ojo dentro del triángulo. Cada detalle le gritaba que esto no era solo la fantasía de una mente atormentada, sino el testimonio de un horror real, enterrado bajo capas de historia y olvido. La obsesión de Elías se volvió la obsesión de Evelyn. Con cada palabra leída, sentía una conexión extraña con el joven del pasado. La necesidad de verificar, de comprender, se convirtió en una fuerza motriz. Utilizó sus conexiones académicas para acceder a registros aún más restringidos, a archivos parroquiales de la región, a documentos notariales del siglo XIX. Confirmó la existencia de la familia Reichenbach, sus propiedades, su repentina y inexplicable prosperidad que contrastaba con su humilde origen décadas atrás. Encontró breves menciones de una serie de desafortunados accidentes que involucraban a primogénitos de otras familias prominentes del pueblo a lo largo de los años.
El patrón que Elías había intuido, ahora Evelyn lo confirmaba con fría precisión. El pueblo. Aquel lugar sin nombre, borrado de los mapas turísticos y relegado a una nota al pie en los registros históricos. Evelyn supo que debía ir. No era suficiente con los documentos, necesitaba sentir el lugar, ver los restos de la casa Reichenbach, la iglesia silenciosa, el bosque que había reclamado a Elías. Un viaje de varias horas desde Viena la llevó a una región remota de la Baja Austria, a las faldas de las montañas, donde el asfalto se rendía ante caminos de grava y la señal de teléfono se desvanecía. El pueblo era aún más desolado de lo que había imaginado. Las calles empedradas estaban agrietadas, invadidas por la maleza. Las casas de madera, con sus ventanas rotas y tejados caídos, eran cáscaras vacías, fantasmas de una vida que había desaparecido hacía mucho tiempo. El aire era denso, pesado, con un frío que no tenía que ver con la estación, sino con una presencia inmemorial. Una quietud sepulcral lo envolvía todo, solo interrumpida por el susurro del viento entre los árboles desnudos. Encontró los restos de la casa Reichenbach, un armazón ruinoso de madera y piedra, casi engullido por la vegetación. El jardín, antaño cuidado, era una maraña salvaje. Entró con cautela, su linterna cortando la oscuridad interior. El polvo lo cubría todo, una gruesa capa que silenciaba sus pasos. Cada crujido de la madera, cada soplo de aire helado que se colaba por las grietas, resonaba en el silencio. Subió al desván, el mismo que Elías había explorado un siglo y medio antes. Los baúles y las cajas seguían allí, ahora carcomidos, casi deshechos. Y luego, vio el cajón. El mismo cajón de ébano oscuro, cubierto de polvo. Evelyn, con el corazón en un puño, lo abrió. Sintió la resistencia en el fondo, la misma que había sentido Elías. Aplicó presión. El clic resonó en el silencio del desván, un sonido que unía siglos. Y allí, en el doble fondo, yace algo. No la carta original, que, como la leyenda sugería, probablemente se había desintegrado. Sino un fragmento. Un pedazo de pergamino. Solo unas pocas palabras, pero inconfundibles, escritas con la misma tinta sepia y letra temblorosa: primogénito, precio. El ara. Y el remate, apenas discernible, la firma, J.R. Johann Reichenbach. Un escalofrío le recorrió la espalda, un frío que la penetró hasta los huesos. La confirmación. El pacto era real. La carta había existido. ¿Y la maldición? La maldición seguía viva. En ese instante, Evelyn sintió los pasos. Lentos, arrastrándose, proviniendo del pasillo que conducía al desván. Un crujido de la madera. Y luego, el sonido inconfundible de una puerta abriéndose y cerrándose. La puerta de la habitación de Elías. Una y otra vez. Evelyn intentó racionalizarlo. El viento, la vieja casa, la imaginación. Pero la intensidad de los sonidos, la cadencia, el ritmo, eran idénticos a los descritos por Elías en sus diarios. Y un jadeo, apenas audible, acompañó los pasos, un aliento frío que le rozó la nuca. La visión borrosa de una silueta alta y delgada se manifestó en la oscuridad del desván, en la periferia de su visión, una figura que parecía absorber la luz. Los ojos, por un instante, brillaron con una luz rojiza, una chispa de malevolencia pura. Era él. El hombre de ropas oscuras. El corazón de Evelyn se disparó. El terror que había leído en las palabras de Elías, ahora lo sentía en su propia piel. La maldición no era una leyenda polvorienta, era una entidad activa, un horror que se había aferrado a la casa, al pueblo, a la historia misma. Había desenterrado algo que no debía ser desenterrado. Y al igual que Elías, ahora estaba atrapada en el ciclo. Los pasos se estaban acercando. Lenta, inexorablemente, en la oscuridad. El precio de la curiosidad, el costo de la verdad. La carta había sido leída de nuevo.
Y la entidad había despertado. La doctora Evelyn Reed, la investigadora de lo inexplicable, se había convertido en parte de su propia investigación. Ahora, la cuestión no era solo documentar el pasado, sino sobrevivir al presente. ¿Podría la ciencia y la razón enfrentarse a un horror que desafía toda lógica? ¿O se uniría al coro silencioso de las víctimas de Reichenbach, un nuevo eco en las calles empedradas de un pueblo olvidado? Los pasos se acercan. Y el silencio se convierte en el sonido más aterrador de todos. El fragmento de pergamino, un mero trozo de papel amarillento, se había convertido en el ancla que arrastraba a Evelyn Reed a las profundidades de un horror ancestral. De regreso en Viena, la pulcritud de su laboratorio en la universidad contrastaba brutalmente con el polvo y las sombras del pueblo Reichenbach. Pero el frío que había sentido en el desván, el susurro del aliento gélido y la visión fugaz del hombre oscuro, la seguían. Ya no era una observadora, era una participante, marcada por el contacto con una verdad prohibida. Su investigación se volvió una obsesión, superando incluso la de Elías. No solo buscaba comprender el pacto, sino encontrar una forma de desenmascarar a la entidad, de romper el ciclo. Sabía que el fragmento de la carta era solo la punta del iceberg. El conocimiento, la verdadera documentación del horror, debía estar en algún lugar. Evelyn regresó a la Biblioteca Nacional, pero esta vez con una determinación renovada y una lista de palabras clave que habían surgido de los diarios de Elías: pacto, primogénito, hombre de ropas oscuras, ermita, ojo en el triángulo. Se adentró en los archivos de heráldica y genealogía, buscando cualquier referencia al símbolo del ojo en el triángulo en escudos familiares o registros antiguos. La mayoría de los resultados eran irrelevantes, pero una mención la detuvo en seco: una nota a pie de página en un tomo de 1780 sobre la nobleza rural, que describía un sello heráldico poco conocido asociado a una rama menor de la familia Reichenbach, anterior a la línea de Johann. El sello, un campo oscuro con un triángulo invertido, y en su centro, un ojo sin párpados que vertía una lágrima de sangre. Una descripción que helaba la sangre, pero que confirmaba el patrón. Siguiendo esa pista, Evelyn accedió a una colección privada de documentos del siglo XVIII, propiedad de una antigua familia de coleccionistas, supuestamente relacionada con los Reichenbach lejanos. Fue allí, entre legajos de contratos matrimoniales y testamentos empolvados, que encontró el verdadero tesoro de los horrores: un pequeño libro encuadernado en piel de cerdo, sin título visible, cuyas páginas amarillentas estaban escritas en una mezcla de latín eclesiástico y un dialecto alemán antiguo casi indescifrable. Este no era un diario, era un testamento, una crónica velada, escrita por un antepasado de Johann, un tal Matías Reichenbach, fechada en 1740. Matías, un hombre de fe que había sido párroco en una pequeña iglesia del pueblo, había intentado exorcizar el mal que había anidado en su familia. El lenguaje era tortuoso, lleno de metáforas religiosas y alusiones a la sombra que consume y el precio de la abundancia. Evelyn pasó días, luego semanas, encerrada en su estudio, un diccionario de latín y viejos grimorios a su lado, desentrañando cada frase, cada palabra. La traducción fue un tormento lento. Matías, en su desesperación, había intentado documentar el origen del pacto. La historia se remontaba al siglo XV, a un ancestro llamado Albrecht Reichenbach, un terrateniente empobrecido y desesperado por la hambruna que asolaba la región. Albrecht, al borde de la ruina y la muerte de su familia, había invocado a una entidad. Matías no le dio un nombre, pero la describía como el Señor de las Sombras, el susurrador de promesas. El pacto era claro: prosperidad inquebrantable para la línea Reichenbach, a cambio del alma del primogénito de cada generación. No la vida física, no un sacrificio violento, sino el alma. El primogénito viviría, sí, pero su espíritu sería consumido lentamente, sirviendo como ancla para la influencia de la entidad, un recipiente para su presencia en el mundo de los vivos. La revelación golpeó a Evelyn con una fuerza devastadora.
Elías no había sido sacrificado físicamente, su desaparición en el bosque había sido la culminación de la posesión, el momento en que su alma fue completamente absorbida. Los pasos y el crujido de la puerta no eran un fantasma en el sentido tradicional, sino el eco residual del alma atrapada de Elías, manifestándose en el lugar donde había sido consumida. Y la entidad no venía a reclamar la vida, sino a integrar el alma, convirtiendo al primogénito en una extensión de su propia existencia, una puerta viviente entre su reino y el nuestro. La marca del ojo en el triángulo, el amigo invisible de Greta, eran signos de esta posesión, la entidad anclándose en la siguiente generación. Matías Reichenbach había descrito varios intentos de liberarse del pacto, rituales fallidos, oraciones que solo parecían fortalecer a la sombra. Su relato terminaba con una nota de desesperación, un reconocimiento de que el pacto era un lazo de sangre que se transmitía, una condena de la cual era casi imposible escapar. Mencionaba un solo punto de debilidad, una grieta en la tela, relacionada con el nombre verdadero de la entidad, una verdad que estaba oculta en la sangre del pacto, en el susurro de la mentira. Mientras leía el final del testamento de Matías, la lámpara de su estudio parpadeó violentamente. El frío volvió, más intenso que nunca. Las sombras en los rincones de la habitación se movieron con una rapidez anormal. Evelyn sintió la presión en su pecho, la misma que había sentido en la ermita. No eran pasos esta vez, sino un silencio ensordecedor que parecía absorber todo el sonido de la ciudad exterior. Y luego, una voz, no en su mente como en el bosque, sino físicamente en el aire, susurró un nombre. No un nombre humano, sino una secuencia de sílabas guturales y antiguas que resonaban con un poder inmenso, el verdadero nombre de la sombra. Belin se encogió, temblando. Había leído el nombre prohibido. Había desenterrado no solo la verdad, sino también la atención de la entidad. El testamento de Matías contenía la clave, pero también el veneno. Ahora, el hombre de ropas oscuras ya no era una figura nebulosa de una leyenda antigua, tenía un nombre, una voz y un interés muy real en ella. Los pasos de Elías en el pasillo, el crujido de la puerta, ahora resonaban no solo como un eco del pasado, sino como una advertencia personal. Ella había leído la carta, de forma indirecta, al traducir la historia del pacto. Y ahora, los pasos se acercaban a su propia puerta. No en el pueblo olvidado, sino en su propio apartamento de Viena, en el corazón del siglo XXI. La maldición no distinguía entre el tiempo o el lugar, solo reconocía la verdad revelada. Y el precio estaba a punto de ser cobrado. La revelación del verdadero nombre de la sombra fue un golpe devastador para Evelyn. Ya no era una mera investigadora, era una pieza más en el tablero de ajedrez de una entidad milenaria. Los pasos que había escuchado en la casa Reichenbach, ahora eran un eco constante en el umbral de su propia percepción, una amenaza que se cernía sobre su vida. Pero la doctora Evelyn Reed no era de las que se rinden. La ciencia le había enseñado a buscar patrones, a conectar puntos, a desentrañar lo complejo. Y aunque esto desafiaba toda lógica conocida, el patrón estaba claro. El testamento de Matías Reichenbach y los diarios de Elías se convirtieron en su mapa. La pista del ojo en el triángulo, la marca que Matías había descrito en su testamento, se convirtió en su objetivo principal. Evelyn amplió su investigación, yendo más allá de los archivos históricos. Utilizó bases de datos genealógicas modernas, registros de nacimientos y defunciones, y documentos de propiedades en línea, cruzando información con nombres de familias que habían tenido vínculos históricos o geográficos con el pueblo olvidado. Su enfoque fue metódico. Buscó familias con repentinas e inexplicables fortunas, especialmente aquellas que habían surgido de la pobreza en el siglo XVIII o XIX en la región de la Baja Austria. Luego, investigó los árboles genealógicos de estas familias, prestando especial atención a los primogénitos. Lo que encontró fue escalofriante. El primer caso la llevó a la ciudad de Salzburgo, a los descendientes de la familia Gruber. Una rama que, según los registros,
había pasado de ser simples agricultores a prósperos comerciantes de sal en apenas una década a principios del siglo XIX. Evelyn localizó al actual primogénito de la línea, un joven de unos 30 años llamado Maximilian Gruber, un brillante ingeniero, pero con una melancolía profunda y ojos que parecían ver más allá de este mundo. Max Gruber tenía un lunar inusual en el interior de su muñeca izquierda, una pequeña mancha que, al examinarla de cerca con una lupa, revelaba una forma triangular con un punto oscuro en el centro, casi como un ojo. El mismo símbolo. Evelyn le mostró una copia de los diarios de Elías, omitiendo los detalles más perturbadores, y habló de un síndrome hereditario que afectaba a primogénitos en ciertas líneas familiares. Maximilian, un escéptico confeso, se negó a creerlo. Sin embargo, admitió sufrir de insomnio crónico y de una sensación constante de estar siendo observado. Describió susurros que, a veces, parecían llamarlo por un nombre que no era el suyo. Elías. El segundo caso la condujo a un pequeño pueblo en la Estiria, a una familia apellidada Swartz, que había ascendido rápidamente de modestos artesanos a influyentes banqueros a mediados del siglo XIX. La primogénita actual, una mujer mayor y solitaria llamada Helga Swartz, vivía recluida en una mansión decadente. Su familia había amasado una fortuna, pero a costa de una serie de mala suerte que había plagado a los primogénitos, accidentes inexplicables, enfermedades terminales a edad temprana, y una profunda tristeza que parecía consumir sus vidas. Helga no solo tenía la marca del ojo en su tobillo derecho, sino que también sufría de alucinaciones auditivas. Describió escuchar pasos en su casa, voces que le dictaban acciones que no quería realizar, y una sensación de que su propia voluntad no era suya. Con lágrimas en los ojos, le confesó a Evelyn que a veces sentía que alguien más vivía dentro de ella, una presencia fría y controladora que solo se manifestaba en la oscuridad. Habló de sueños vívidos donde un hombre de ropas oscuras le ofrecía poder a cambio de nada. Cada conversación con estos primogénitos marcados era una confirmación aterradora. Las vidas de prosperidad estaban intrínsecamente ligadas a un vacío espiritual, a una pérdida gradual de la individualidad. Eran cáscaras, recipientes, anclas vivientes para la sombra. Evelyn comenzó a tejer un patrón de síntomas: insomnio crónico, sensaciones de observación constante, susurros ininteligibles, visiones periféricas de sombras, la marca del ojo y una melancolía inexplicable. Todos ellos, sin saberlo, estaban viviendo la misma maldición que había consumido a Elias Reichenbach. La entidad, el hombre de ropas oscuras, no mataba el cuerpo, sino el alma. La prosperidad era un señuelo, una distracción para el verdadero horror, la posesión lenta y completa del espíritu del primogénito, convirtiéndolo en un títere o una extensión de su voluntad. La sombra no era un espectro, sino un parásito espiritual que se alimentaba de la esencia vital de la línea sanguínea, garantizando su supervivencia y su influencia en el mundo. La grieta en la tela que Matías había mencionado, el verdadero nombre de la entidad, era la única debilidad que Evelyn podía explotar. Pero a medida que se adentraba en esta red de maldiciones, la sombra se hacía más presente en la propia vida de Evelyn. Los pasos en su apartamento de Viena se volvieron más frecuentes, no solo por la noche, sino también durante el día, cuando estaba sola. El crujido de la puerta de su estudio la sobresaltaba, solo para encontrarla cerrada. Los objetos en su escritorio se movían sutilmente, libros que caían sin razón, lápices que rodaban solos. La luz de su lámpara parpadeaba constantemente. El frío gélido la envolvía, incluso en días cálidos. Una noche, mientras revisaba las transcripciones de sus entrevistas con Maximilian y Helga, Evelyn sintió una presencia inconfundible detrás de ella. Se giró bruscamente. Nada. Solo la oscuridad del estudio. Pero en el cristal de la ventana, una silueta se reflejó por un instante, alta y delgada, sus ojos brillando con una luz rojiza y un brillo malvado. Esta vez no fue una visión fugaz. La figura permaneció, casi corpórea, observándola. Y la voz,
La misma voz gutural y antigua que había escuchado en su estudio cuando tradujo el nombre, resonó en su mente con una claridad aterradora. Tú, curiosa, buscas lo que no debes. La sombra te consumirá. Como a ellos. El ciclo no puede romperse. El aliento helado le quemó la nuca. El terror la paralizó. Comprendió que su investigación ya no era solo una búsqueda de conocimiento, sino una carrera contra el tiempo por su propia alma. Había desvelado la verdad. Ahora, la sombra venía por ella. Y los pasos, esos pasos persistentes que habían perseguido a Elías, ahora estaban en su propia casa, cada vez más cerca, anunciando el inicio de su propio tormento. La maldición de la carta había encontrado una nueva lectura. El terror. Un terror primitivo y visceral que se arraigó en cada fibra de su ser. Evelyn Reed, la lógica y racionalista, la académica de mente científica, se encontró de rodillas en el suelo de su estudio, el sudor frío empapando su frente. El susurro del nombre de la sombra todavía vibrando en el aire. La experiencia no podía explicarse con la razón, era algo que existía más allá de la comprensión humana, una verdad pura y maligna que ahora la tenía en su mira. Los pasos, el crujido de la puerta de Elías, se habían manifestado en su propio hogar, una ominosa promesa de lo que le esperaba. La primera reacción fue el pánico, el instinto de huir, de gritar, de negarse a creer lo que sus sentidos y su mente le confirmaban. Pero el entrenamiento de años de investigación, la disciplina de su intelecto, se abrió paso a través del miedo. No podía escapar de algo que se aferraba a su alma. El testamento de Matías Reichenbach había sido una advertencia, pero también una guía. La grieta en la tela, la única esperanza de liberación, estaba en el conocimiento del verdadero nombre de la entidad, un nombre que ahora ella conocía. Su vida ya no era la misma. Cada sombra era una amenaza, cada silencio una emboscada. Apagó todas las luces, se sentó en la oscuridad, con el libro de Matías entre sus manos temblorosas, y repasó cada línea, buscando no solo entender el horror, sino encontrar una solución, una defensa. La promesa de prosperidad a cambio del alma. La posesión lenta y gradual. Elías había sido consumido. Maximilian y Helga estaban en el proceso. Y ahora, ella era la siguiente. Evelyn sabía que la solución no sería un simple exorcismo o una oración. La sombra no era un demonio convencional. Era algo más antiguo, más intrínseco a la sangre y al linaje. La grieta no era una debilidad de poder, sino de naturaleza. Si la sombra se alimentaba de la esencia del primogénito y su existencia se basaba en el pacto de prosperidad, entonces quizás la clave estaba en desequilibrar el trueque, en romper la esencia del contrato. Las notas de Matías eran confusas, llenas de referencias a rituales de contención y oraciones de purificación de la línea sanguínea que habían fallado. Pero una frase la capturó. La sangre que traiciona al pacto puede también liberarlo, si la verdad es ofrecida en su lugar. ¿La sangre que traiciona? ¿Qué significaba eso? Evelyn volvió a los diarios de Elías, y luego a la historia de Greta. Greta, la que no era primogénita, la que no había sido completamente poseída, pero que había sufrido una vida de tormento y esterilidad. ¿Era ella la sangre que traiciona? ¿O quizás un descendiente de Greta? El plan de Evelyn comenzó a tomar forma, una mezcla de desesperación y la astucia de su mente científica. Primero, protegerse. Barricadas en su apartamento, aunque sabía que las puertas y cerraduras físicas serían inútiles contra una entidad espiritual. No, la protección tenía que ser metafísica. Dispuso símbolos de contención en las puertas y ventanas, basándose en la simbología de Matías, sal gruesa en los umbrales, incienso de sándalo y mirra, y pequeñas bolsitas de hierbas protectoras que había visto descritas en antiguos textos de brujería popular que había estudiado para sus investigaciones folclóricas. Eran placebos, quizás, pero ofrecían una semblanza de control en el caos. Luego, profundizar la investigación. Necesitaba más información sobre la sangre que traiciona y sobre la naturaleza exacta del nombre de la sombra.
El nombre susurrado en el aire por la entidad era su mayor activo, pero también su mayor peligro. ¿Por qué Matías no lo había escrito en el testamento? ¿Era demasiado peligroso? ¿O era una verdad que solo podía ser transmitida o percibida directamente de la entidad? Evelyn se aisló. Canceló sus clases en la universidad, inventando una excusa de enfermedad prolongada. Ignoró las llamadas de colegas y amigos. Su vida se redujo a la supervivencia y a la búsqueda. Dormía a intervalos irregulares, siempre con la luz encendida, el libro de Matías a un lado y un cuchillo de cocina debajo de la almohada, una fútil defensa contra un enemigo inmaterial. Los pasos se hicieron más audibles, a veces acompañados de un arrastre sutil, como cadenas. La visión de la silueta en la ventana era casi constante, y a veces, la figura parecía estar más cerca, sus ojos rojos fijos en Evelyn, observando. Comenzó a investigar rituales de liberación de almas o separación en textos esotéricos de varias culturas. El testamento de Matías había sido escrito desde una perspectiva católica, pero Evelyn buscó en el paganismo, en la alquimia, en la magia ceremonial. La clave, creía, no estaba en el poder, sino en el conocimiento. El verdadero nombre, pensaba, era una forma de control, una puerta hacia el corazón de la entidad. Pero ¿cómo usarlo sin ser consumida? Los días se volvieron indistinguibles. Evelyn se alimentaba de café y la desesperada esperanza de encontrar una respuesta. Su apariencia se deterioraba, ojeras profundas, cabello desaliñado, ropa arrugada. La mente, antes tan nítida, comenzaba a sentir los efectos del agotamiento y la constante amenaza. Los susurros de la sombra eran ahora más claros, llamándola por su nombre, Evelyn, con una voz que era a la vez profunda y meliflua, invitándola a aceptar el don, a unirse al ciclo. Le mostraba visiones de sus colegas, de su familia, de personas que conocía, con la marca del ojo, con sus almas lentamente consumidas. Una tortura psicológica destinada a quebrar su resistencia. Pero en medio de la tormenta, una idea comenzó a formarse. Matías había hablado de la sangre que traiciona al pacto. Y Greta, la hermana de Elías, no había tenido primogénitos. ¿Y si la traición no era un acto malvado, sino un acto de negación, de rechazo de la línea sanguínea? ¿Y si la esterilidad de Greta no fue una maldición, sino una forma de resistencia, una grieta aún más profunda en la tela del pacto? La idea la golpeó con la fuerza de una epifanía. El plan de Evelyn se volvió audaz, peligroso. No buscaría destruir a la sombra, sino despojarla de sus anclas, de sus recipientes. Si el pacto dependía de la línea sanguínea del primogénito, si la sombra se alimentaba de esas almas, entonces quizás la grieta estaba en cortar esa fuente, en negar la continuidad. Y para eso, necesitaba entender no solo la marca del ojo, sino también la ausencia de descendencia en ciertas ramas de las familias marcadas. Una nueva dirección en su investigación, que la llevaría a buscar no solo a los marcados, sino a aquellos que, por alguna razón, no habían podido, o no habían querido, tener hijos. Una búsqueda por la negación, por el vacío, por la ausencia. Una búsqueda para liberar el alma, o al menos, para detener el ciclo. La sombra no era paciente. La determinación de Evelyn, su cercanía a la verdad y el conocimiento de su nombre prohibido, habían despertado la furia de la entidad. Los ataques escalaron rápidamente, pasando de la paranoia psicológica a manifestaciones físicas innegables. La batalla se había vuelto real, y el apartamento de Evelyn, su último refugio, se transformó en su campo de batalla. Una noche, mientras Evelyn garabateaba fórmulas y símbolos de protección en sus cuadernos, la luz de su estudio, que había parpadeado esporádicamente, estalló en 1000 pedazos. El vidrio se esparció por el suelo como diamantes rotos, y la habitación se sumió en una oscuridad repentina y opresiva. Los símbolos de sal en los umbrales se disolvieron y se dispersaron como si una ráfaga de viento invisible los hubiera barrido. El frío se volvió insoportable, un frío que dolía, que quemaba sus pulmones con cada respiración. La biblioteca personal de Evelyn,
su santuario de conocimiento, se convirtió en un torbellino de papel y cuero. Los libros comenzaron a salir volando de los estantes con violencia brutal, golpeando las paredes y el techo con estruendo, como proyectiles lanzados por una fuerza invisible. Antiguos tomos de ocultismo, sus aliados en la búsqueda, se estrellaron contra el suelo, sus páginas rasgadas, sus lomos rotos. Un pesado diccionario de latín se levantó en el aire y fue arrojado con furia contra la ventana, dejando una red de grietas en el cristal, pero sin romperlo por completo. Como si la sombra quisiera mantenerla cautiva en su tormento. Los pasos ya no eran solo en el pasillo. Ahora, resonaban por toda la habitación, rodeando a Evelyn, su eco multiplicándose, haciéndose más y más rápido, un redoble macabro que anunciaba la cercanía de la entidad. Podía sentir el aire moviéndose a su alrededor, una presencia gélida y tangible que la rozaba, que la empujaba. Objetos más grandes, muebles pesados, comenzaron a moverse. Su escritorio de madera maciza se arrastró con un chirrido agonizante por el suelo, golpeando la pared. Una silla fue volcada con violencia, sus patas arañando el parqué. Evelyn, aterrorizada pero con la mente aún lúcida, se refugió bajo el escritorio, aferrándose al libro de Matías, su única conexión con la verdad. Los susurros de la sombra, ahora, no eran solo voces en su mente, se volvieron gritos disonantes, una cacofonía de voces distorsionadas y inhumanas que la llamaban por su nombre: Evelyn, 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 únete al ciclo. Las visiones del hombre de ropas oscuras ya no eran borrosas, su silueta se materializó en la oscuridad, un gigante de sombras con ojos ardientes, su forma casi sólida, su aliento helado llenando el aire. Evelyn sintió un dolor agudo en su muñeca izquierda, como si una garra invisible se cerrara sobre ella. Al levantar la mano, no vio una marca, pero la sensación fue inequívoca. El preludio de la posesión. La sombra estaba intentando quebrarla, forzar su consentimiento, acelerar el proceso de integración. Comprendió que su investigación, lejos de protegerla, la había convertido en el próximo recipiente ideal. La entidad no la quería muerta, la quería poseída, su mente brillante y su alma inquisitiva como una nueva extensión de su influencia. La grieta en la tela, el verdadero nombre, era una amenaza para la sombra, y estaba dispuesta a todo para silenciarla, para absorberla. En un breve momento de calma tensa, Evelyn se dio cuenta de algo. La entidad la estaba torturando, pero no la estaba destruyendo. Quería que se uniera, no que se extinguiera. La sombra necesitaba un anfitrión. Eso significaba que tenía tiempo. Un tiempo precioso para luchar. Con cada nuevo ataque, la doctora Reed, aunque aterrorizada, sentía una resolución creciente. Si la sombra no la mataba, ella encontraría la manera de detenerla. El ciclo podría romperse. Y ella sería la que lo haría. Los pasos seguían resonando, pero ahora, para Evelyn, no eran solo el eco del terror, eran el tic-tac de un reloj, el inicio de una cuenta regresiva para la batalla final. Con las sombras echando su apartamento, Evelyn sabía que el tiempo se agotaba. Su mente, a pesar del agotamiento y el pánico, se aferraba a la única esperanza, el conocimiento. Las palabras de Matías Reichenbach, ese sacerdote atormentado del siglo XVIII, resonaban en su cabeza: la sangre que traiciona al pacto puede también liberarlo, si la verdad es ofrecida en su lugar. ¿Cómo se ofrece la verdad a una entidad que se alimenta de almas? La clave, Evelyn dedujo, estaba en el verdadero nombre de la entidad, el que había escuchado susurrar. Era un nombre que no era de poder para invocar, sino de esencia, una representación de su naturaleza profunda. Y la sangre que traiciona no era un acto de malicia, sino un acto de negación de la deuda, la ruptura consciente de la cadena de primogenitura que la sombra utilizaba como ancla. Evelyn se sumergió aún más en el testamento de Matías, buscando cualquier pista, cualquier detalle sobre rituales o materiales que pudieran dañar o, al menos, repeler a la entidad. Matías había documentado sus fallidos intentos de exorcismo,
pero en sus márgenes, Evelyn encontró una serie de símbolos y glifos que parecían estar garabateados con una pluma diferente, quizás por una mano que no era la suya. Eran símbolos de anti-invocación, de disrupción etérea, de vacío de espíritu. No estaban destinados a dañar a la sombra directamente, sino a cortar su conexión con el plano físico, a negar su alimento. Uno de los símbolos, un círculo con una línea diagonal que lo atravesaba y una serie de puntos que rodeaban su perímetro, era recurrentemente dibujado junto a frases sobre el vacío o la ausencia de linaje. Evelyn lo reconoció de otros textos de ocultismo gnóstico y de hermetismo medieval que había estudiado. Era un símbolo de anulación, de negación de la existencia en un plano particular. Si el pacto creaba una existencia para la sombra a través de las almas de los primogénitos, este símbolo, junto con el nombre, podría anular esa conexión. Pero el texto de Matías también hablaba de un catalizador, algo que la carne no puede tocar, pero el espíritu sí. Era una descripción vaga, pero al cruzarla con sus notas sobre la alquimia y la transmutación espiritual, Evelyn se centró en la idea de un cristal. No cualquier cristal, sino uno que tuviera propiedades de absorción o refracción de energía. Descartó los cuarzos comunes y buscó referencias a gemas raras, místicas. Encontró menciones a un opal palo negro de las minas de Hungría, que, según antiguas leyendas, reflejaba el vacío y podía atrapar las sombras sin proyectarlas. El plan de Evelyn se materializó, un ritual de desconexión de anclas. No un exorcismo, que implicaría un enfrentamiento directo de poder, que sabía que perdería, sino un acto de negación. Usaría el verdadero nombre de la sombra como una llave, el símbolo del vacío para cortar la conexión de la entidad con la línea sanguínea de los Reichenbach y, por extensión, con ella misma. Y el opal palo negro actuaría como un conducto, una lente para dirigir esa negación. La parte más peligrosa del plan era el lugar. Matías había insinuado que la ermita en el bosque era el punto de origen del pacto, el nexo más fuerte de la entidad con este mundo. Era allí donde el primer pacto se había forjado, donde Elías había sido consumido. Si iba a intentar romper el ciclo, tenía que ser allí, en el corazón mismo de la oscuridad. Mientras su mente trazaba los detalles del ritual, la sombra intensificó sus ataques. Los libros ya no solo caían, algunos parecían quemarse desde dentro con una llama oscura y sin calor, dejando solo cenizas finas que se dispersaban con el más mínimo aliento. Las voces se volvieron un lamento gutural constante, como 1000 gargantas ahogándose en el aire, y la silueta del hombre de ropas oscuras se manifestaba con una frecuencia alarmante, apareciendo y desapareciendo en cada esquina, cada sombra. Una noche, una mano gélida se materializó lo suficiente como para arañar su brazo, dejando una marca rojiza y ardiente que tardaría días en desaparecer, una advertencia de que la sombra no dudaba en tocar la carne. La sombra intentaba disuadirla, quebrarla, pero cada ataque solo alimentaba la determinación de Evelyn. Había encontrado la grieta. Ahora, solo tenía que cruzarla. El opal palo negro se convertiría en su última esperanza, su boleto para romper el ciclo, o su pasaporte a un destino mucho peor que la muerte. La batalla por su alma y la de los primogénitos había comenzado. El ópalo negro. El catalizador. La última pieza del rompecabezas para el ritual de Evelyn. La doctora Reed sabía que no sería fácil de conseguir. Las minas de Hungría donde se encontraban los ópalos negros más puros eran legendarias, y las gemas de calidad mística eran aún más raras. A menudo custodiadas por coleccionistas excéntricos o comerciantes del mercado negro que operaban en las sombras. La sombra lo sabía también. Su primera pista la llevó a un oscuro foro en línea de ocultismo y coleccionismo de artefactos esotéricos, un lugar que, en otras circunstancias, Evelyn habría considerado una guarida de charlatanes. Pero la desesperación agudizaba sus sentidos. Encontró una referencia a un ópalo negro de Hungría, supuestamente con propiedades resonantes con el vacío, en posesión de un tal Herbogel en la ciudad de Praga, República Checa. La descripción encajaba perfectamente con las notas de Matías.
Vogel, un anticuario de dudosa reputación y con un interés particular en el mercado de curiosidades sobrenaturales, no era alguien con quien se pudiera tratar por canales normales. Evelyn lo contactó a través de un correo electrónico críptico, utilizando un seudónimo y un lenguaje velado, preguntando por la piedra del vacío que no proyecta sombra. La respuesta de Vogel fue casi inmediata, un texto seco y directo: el objeto de su interés es delicado. Reúnase conmigo en Praga. La hora y el lugar le serán indicados. El viaje a Praga fue una odisea de ansiedad. Evelyn tomó un tren nocturno, pero la sombra no la abandonó. En el vagón silencioso, los pasos de Elías resonaron en el pasillo, haciéndose tan vívidos que otros pasajeros se giraron, confundidos, buscando la fuente del sonido. El compartimento de Evelyn se enfrió bruscamente, el aliento helado de la sombra empañando las ventanas. Una mano invisible arañó la madera de su asiento, dejando profundas marcas de garras. Una sombra alta y delgada se deslizó a lo largo del pasillo exterior, sus ojos brillando a través del cristal de la puerta, observándola, advirtiéndola. La sombra no quería que Evelyn consiguiera el ópalo. En Praga, la ciudad de las 1000 torres y los callejones medievales, Evelyn siguió las instrucciones de Vogel. La cita era en un café casi escondido, en una callejuela laberíntica del casco antiguo. El ambiente era denso, lleno de un aura de historia y misterio. Vogel era un hombre pequeño y nervioso, con gafas gruesas y una barba rala, sus ojos inquietos, siempre escudriñando su entorno. Le presentó el ópalo. Era una gema de un negro azabache, tan profunda que parecía absorber toda la luz, con destellos internos de azul y verde que danzaban como nebulosas distantes. No era una belleza convencional, era una belleza siniestra, una que prometía tanto maravilla como abismo. Al tocarlo, Evelyn sintió un frío peculiar, no el frío de la sombra, sino un frío vacío, una ausencia de energía, como si el cristal no solo absorbiera la luz, sino también la vida. Era perfecto. El precio que Vogel pidió fue exorbitante. Evelyn dudó, pero sabía que no tenía otra opción. Este ópalo era su única esperanza. Mientras Evelyn sacaba su tarjeta de crédito, Vogel se tensó. El aire en el café se volvió gélido. Un cuadro colgado en la pared, un retrato antiguo, se desprendió de su gancho con un estruendo y se estrelló contra el suelo, los cristales esparciéndose por el mármol. La figura de la sombra se manifestó brevemente en un rincón oscuro del café, un flash de ojos rojos que solo Evelyn pareció notar. Vogel, visiblemente alterado, se apresuró a completar la transacción, como si la presencia lo urgiera a deshacerse de la gema. Con el ópalo negro asegurado en una pequeña bolsa de tela, Evelyn salió del café. La sombra no la atacó directamente, pero la ciudad de Praga parecía volverse hostil. La niebla se espesó repentinamente en los callejones, haciéndola desorientarse. Los adoquines bajo sus pies se volvieron resbaladizos. Sentía empujones invisibles, como si manos incorpóreas intentaran desviarla, empujándola hacia el tráfico o hacia los muros húmedos. Los susurros se intensificaron, no solo en su mente, sino ahora en sus oídos, palabras guturales que resonaban en un idioma incomprensible, el verdadero nombre de la sombra repetido una y otra vez. Una salmodia de advertencia y furia. Llegó a su hotel, exhausta, temblando, pero con el ópalo firmemente en su mano. La sombra la había perseguido implacablemente, pero no había logrado impedir la adquisición del catalizador. Evelyn se miró en el espejo. Sus ojos estaban hundidos, su piel pálida, pero en el reflejo, por un instante, vio una chispa de resolución férrea, una determinación que trascendía el miedo. La sombra había elevado la apuesta, pero Evelyn también. Tenía el ópalo. Ahora, solo quedaba la ermita. Con el ópalo negro asegurado en una pequeña bolsa de tela, Evelyn salió del café. La sombra no la atacó directamente, pero la ciudad de Praga parecía volverse hostil. La niebla se espesó repentinamente en los callejones, haciéndola desorientarse. Los adoquines bajo sus pies se volvieron resbaladizos. Sentía empujones invisibles,
como si manos incorpóreas intentaran desviarla, empujándola hacia el tráfico o hacia los muros húmedos. Los susurros se intensificaron, no solo en su mente, sino ahora en sus oídos, palabras guturales que resonaban en un idioma incomprensible, el verdadero nombre de la sombra repetido una y otra vez. Una salmodia de advertencia y furia. Llegó a su hotel, exhausta, temblando, pero con el ópalo firmemente en su mano. La sombra la había perseguido implacablemente, pero no había logrado impedir la adquisición del catalizador. Evelyn se miró en el espejo. Sus ojos estaban hundidos, su piel pálida, pero en el reflejo, por un instante, vio una chispa de resolución férrea, una determinación que trascendía el miedo. La sombra había elevado la apuesta, pero Evelyn también. Tenía el ópalo. Ahora, solo quedaba la ermita. El ópalo negro era un peso frío y consolador en el bolsillo de Evelyn. De vuelta en Viena, no perdió el tiempo. El apartamento se había convertido en una zona de guerra metafísica, con objetos fuera de lugar, corrientes gélidas y susurros constantes. La sombra se manifestaba con más audacia, casi como si disfrutara de la tortura de su nueva presa. Evelyn ignoró las llamadas de la universidad, el correo acumulado, los mensajes preocupados de sus escasos amigos. Su mente estaba fija en un solo objetivo, la ermita. Los últimos preparativos fueron frenéticos. Revisó el testamento de Matías una y otra vez, buscando la secuencia precisa del ritual de desconexión. No era un rito de poder, sino de precisión. Necesitaba el símbolo del vacío, la sal purificada, el incienso, y lo más importante, la pronunciación correcta del nombre de la sombra. No un grito, sino un susurro, una afirmación de la ausencia. Preparó su mochila de viaje, no con provisiones, sino con los elementos del ritual. Un pequeño cuenco de obsidiana que había encontrado en un anticuario local, imitando el de la ermita, una pizca de la sal ritual que había traído de un monasterio antiguo, unos pocos palos de incienso de mirra y sándalo. Y, por supuesto, el ópalo negro, envuelto cuidadosamente en un paño de seda. Llevaba también los diarios de Elías y el testamento de Matías, sus guías, sus protecciones. Y el cuchillo de cocina, su último vestigio de defensa física contra un enemigo inmaterial. El viaje de regreso al pueblo fue aún más desolador que la primera vez. Las nubes se cernían bajas y pesadas, como una mortaja gris sobre el paisaje. El viento aullaba, un lamento que parecía llevar los ecos de todas las almas perdidas en el pacto. La sombra, ahora, no solo se manifestaba en el compartimento del tren o en el coche. Sentía su presencia fuera, en el paisaje, como si la entidad se extendiera por la tierra, esperando su llegada. Los árboles parecían retorcerse con agonía, las sombras se alargaban y danzaban en el campo, una procesión fantasmal que la seguía. Al llegar al pueblo, el silencio era ensordecedor, roto solo por el viento. La casa Reichenbach se alzaba como una boca abierta, invitando a Evelyn a su perdición. Pero ella no se detuvo. Su objetivo era la ermita. La sombra estaba furiosa. Los pasos de Elías se hicieron omnipresentes, como si toda la procesión de los primogénitos consumidos la rodeara, susurrantes, implorantes. Espero que te haya gustado esta historia. No te olvides de suscribirte y dejar tu like. Y nos vemos en el próximo video de los relatos del gato negro.